Esto que estás a punto de ver no es para todos, es el iceberg de las cosas más perturbadoras que jamás hayas visto. Empecemos. La noche del 14 de abril de 1912, el Titanic chocó contra el hielo en el mar Atlántico, marcando el comienzo del fin de una noche que se convertiría en uno de los desastres marítimos más trágicos de la historia. La gran nave de hierro y acero, considerada invencible, se hundió con una velocidad asombrosa, sumiendo a más de 1.500 personas en el frío y la oscuridad del mar, mientras su tripulación y pasajeros luchaban por escapar de la catástrofe. En las profundidades del Océano Atlántico, un lecho marino cubierto de sedimentos y rocas se extiende, ocultando secretos del naufragio del Titanic. La presión y la oscuridad de este entorno extremo han preservado restos de la nave, incluyendo tablas de madera, herramientas y objetos personales, que ahora se han convertido en una fuente valiosa para los científicos. Los sonar y exploraciones subacuáticas han revelado la ubicación exacta del naufragio, permitiendo a los investigadores estudiar los restos en detalle y obtener una comprensión más profunda de la tragedia. En el fondo del Océano Atlántico, un muro de escombros y huesos humanos se extiende, testimonio silencioso de la tragedia del Titanic. La voz de los pasajeros y tripulantes que sobrevivieron, grabada en cintas magnetofónicas y cartas, se eleva desde el silencio, ofreciendo una ventana a la desesperación y la desesperanza de la noche del 14 de abril de 1912. Sus historias de amor, pérdida y supervivencia se entrelazan con el sonido de la mar y el rugido del agua, creando un retrato inolvidable de una noche que cambiaría el curso de la historia. En el Océano Atlántico, el Titanic se desplazaba a una velocidad de más de 22 nudos, su casco de hierro y acero se movía a través del agua con una fuerza imponente, pero detrás de su apariencia imponente, un problema de estabilidad latente amenazaba su inestabilidad. Su centro de gravedad, ubicado en el medio del barco, se encontraba desequilibrado debido a la distribución desigual de su peso, lo que hacía que el Titanic fuera propenso a inestabilidad en aguas turbulentas. La noche del 14 de abril de 1912, la marea del Atlántico estaba en su punto más alto, lo que provocó una serie de complicaciones para el Titanic en su viaje desde Southampton hasta Nueva York. La gran cantidad de agua que se desbordó en el mar después de la colisión con el hielo en el Atlántico Norte hizo que el barco se hundiera en un periodo de solo 2 horas y 40 minutos, lo que resultó en una de las pérdidas de vidas marítimas más trágicas de la historia. En el año 1912, el Titanic se convirtió en el símbolo de la ambición y la ingeniería norteamericana, el barco más grande del mundo, con 882 metros de largo y 92 metros de ancho, capaz de transportar más de 2.200 pasajeros y tripulantes en su viaje inaugural desde Southampton hasta Nueva York. Su velocidad de crucero era de hasta 21 nudos, lo que lo convirtió en el barco más rápido del Océano Atlántico, diseñado para romper récords y desafiar a la tradición. La nave del Titanic, considerada una de las más grandes y avanzadas de su época, tenía una velocidad de más de 25 nudos cuando se hundió en el mar Atlántico en 1912. Construida por la empresa Harland y Wolff en Belfast, el Titanic fue diseñado para ser un barco de lujo y comodidad, capaz de transportar a más de 2.200 pasajeros y tripulantes en su viaje inaugural desde Southampton a Nueva York. Su velocidad máxima de 21 nudos se lograba gracias a su propulsor triple escobilla y su eficiente sistema de propulsión. En el vasto océano Antártico, un fenómeno natural fascinante se esconde en la oscuridad de la noche. El iceberg no es visible. Aunque constituye una parte integral de los glaciares y la geografía polar, su ausencia en la noche se debe a la falta de luz solar, que lo hace imperceptible para el ojo humano. La capa de niebla y la nieve blanca del suelo reflejan la luz del sol, mientras que el iceberg, de color grisáceo, se disfraza de una parte invisible del paisaje, oculto en la sombra de la noche polar. En el corazón del iceberg, un lujo sin igual, el comedor de primera clase del Titanic. Un espacio de elegancia y sofisticación, diseñado para los más acomodados de la época. Con mesas de madera oscura y cortinas de seda, el comedor ofrecía una experiencia gastronómica única, con platos elaborados por chefs franceses y una selección de vinos de la mejor calidad. La atmósfera era de refinada elegancia, donde la aristocracia y la alta sociedad se reunían para disfrutar de un momento de lujo y esplendor.
En el Océano Atlántico, el hundimiento del Titanic en 1912 marcó un punto de inflexión en la historia de la navegación marítima. El equipo de rescate estaba compuesto por solo 20 barcos que cubrían una superficie de aproximadamente 4.000 kilómetros cuadrados, lo que representaba solo una fracción del área total del océano. Estos barcos, con capacidad para transportar solo unos pocos rescate en cada una, se enfrentaron a una tarea monumental, con el objetivo de localizar y rescatar a los sobrevivientes de la tragedia. La tripulación del Titanic era compuesta por los mejores marineros y oficiales de la época, con más de 885 miembros a bordo, muchos de los cuales habían trabajado en otros barcos de gran tamaño y experiencia en navegar en condiciones extremas. Algunos de ellos, como el capitán Edward Smith, tenían más de 20 años de servicio en la marina, mientras que otros, como el ingeniero de máquinas William Murdoch, habían trabajado en barcos de hasta 500 toneladas de tonelada. Su experiencia y habilidades les permitieron preparar el Titanic para su primer y supuestamente inolvidable viaje. En el lecho del Océano Atlántico, el Titanic se hundió en la noche del 14 de abril de 1912. Su sistema de iluminación, diseñado para iluminar más de 800 metros cuadrados de cubierta, resultó ser insuficiente para alertar sobre la presencia de hielo en el agua. Las luces de la popa, que debían haber sido visibles a una distancia de hasta 20 millas, no brillaban con suficiente intensidad, lo que dificultó la visión de los barcos que se encontraban en la zona. En la noche del 14 de abril de 1912, el Titanic, el barco más grande del mundo en ese momento, se encontraba en su viaje inaugural desde Southampton hasta Nueva York, considerado invencible. Sin embargo, su destino era un destino fatal. A las 23:40, el iceberg noruego colisionó con el barco, causando daños irreparables en su casco. La inercia y la velocidad del barco hicieron que el agua ingresara rápidamente, y en solo 2 horas y cuarto, el Titanic se hundió en el mar del Atlántico, tomando con él a más de 1.500 personas. En el fondo del mar, un tesoro de madera y hierro yacía escondido, un testimonio silencioso de una tragedia que cambió el curso de la historia. El Titanic, el barco más grande del mundo en su época, tenía un número limitado de bodegas diseñadas para almacenar provisiones para una flota de barcos, pero en su viaje inaugural, solo una fracción de esa capacidad fue utilizada, dejando a la tripulación y pasajeros con una reserva insuficiente para enfrentar la tormenta que los esperaba. En el año 1912, el Titanic se convirtió en el símbolo de la opulencia y la ambición de la época, un barco de lujo y extravagancia que transportaba a los más acomodados de Europa y América hacia el Nuevo Mundo. Con 882 metros de largo y 24 metros de ancho, su impresionante tamaño y complejidad tecnológica lo convirtieron en el barco más grande del mundo, equipado con los últimos avances en ingeniería y diseño, desde su imponente escalinata hasta su salón de baile de mármol y cristal, donde la élite social se reunía para disfrutar de la música y la danza. En el Océano Atlántico, el Titanic desembarcó en su primera y única travesía, comandado por el timonel William Murdoch, un marino británico con más de 20 años de experiencia en la Royal Navy y en el servicio de la White Star Line, donde había trabajado en varios barcos de gran tamaño, incluyendo el Olympic, su hermano gemelo. La noche del 14 de abril de 1912, el Titanic, el barco más grande del mundo en ese momento, se encontraba en su viaje inaugural desde Southampton hacia Nueva York. Con una velocidad récord de 21 nudos, el transatlántico británico estaba considerado invencible, pero su destino era trágico. A las 23:40 horas, mientras se acercaba a las 400 millas de la costa de Nueva Escocia, el Titanic chocó con un hielo que no había sido detectado por el radar, lo que desencadenó una serie de eventos que llevaron a su hundimiento en aguas heladas, en un momento que cambiaría para siempre la historia. En el Océano Atlántico, el Titanic se encontraba en su ruta inaugural desde Southampton hasta Nueva York, cuando una serie de advertencias de icebergs en la zona se transmitieron por telégrafo a través de los cables submarinos. Sin embargo, el comandante del barco, William Murdoch, no recibió estas advertencias en tiempo hábil, ya que el sistema de comunicación del Titanic era limitado y dependía en gran medida de los cables telegráficos terrestres, que no podían transmitir información en tiempo real.
En el transcurso de su famoso viaje inaugural, el Titanic transportó a más de 2.200 personas a bordo, una mezcla de aristocracia, empresarios y clase trabajadora que se reunían en el Océano Atlántico para disfrutar de una de las comodidades más avanzadas de su época. Entre ellos se encontraban algunos de los más destacados de la sociedad británica y estadounidense, mientras que otros viajaban en busca de una nueva vida en América. La tripulación, compuesta por más de 885 hombres, trabajaba incansablemente para asegurar el viaje, pero la noche del 14 de abril de 1912, su esfuerzo sería superado por la fuerza del hielo. En el siglo XIX, el Titanic era un barco de gran envergadura y complejidad, diseñado para romper récords de velocidad y comodidad. Con un motor diésel de 50.000 caballos de fuerza y un sistema de propulsión de hélices de 3 ángulos, el Titanic podía alcanzar velocidades de hasta 21 nudos, lo que era relativamente lento en comparación con otros barcos de su época, como el RMS Olympic, su sister ship, que podía alcanzar velocidades de hasta 24 nudos. En las noches oscuras del Atlántico, el Titanic se deslizaba a través del agua helada, su equipo de vigía compuesto por solo 29 personas, un número escaso para un barco de su tamaño y complejidad. Estos vigilantes, ubicados en el puente de mando, tenían la responsabilidad de monitorear las condiciones meteorológicas, la navegación y la seguridad del barco, pero su capacidad limitada los obligaba a confiar en sistemas de radar y teléfonos de emergencia para detectar posibles peligros. En el Océano Atlántico, una noche de abril de 1912, el Titanic, el barco más grande del mundo, se encontraba en su destino final, Nueva York, cuando la suerte se volvió en su contra. La tormenta que se avecinaba había sido advertida, pero las advertencias fueron descartadas por el comandante, y el Titanic continuó con una velocidad récord a través de aguas heladas y oscuras, hasta que la marea y el viento lo derribaron, y el hundimiento se convirtió en un desastre sin precedentes, con la pérdida de más de 1.500 vidas. En el transcurso de su construcción, el Titanic sufrió una serie de defectos en su timonaje, uno de los cuales fue un problema de calibración en el timón. Esto se debió a que el timón estaba diseñado para controlar el barco en aguas poco profundas, pero el Titanic era un navío de gran tamaño que navegaría en aguas profundas. Este error en la calibración provocó una inestabilidad en el timón, lo que podría haber afectado su maniobrabilidad y estabilidad en caso de emergencia. El Titanic, el barco más grande del mundo en su momento, estaba equipado con un número limitado de medicinas, lo que lo hacía vulnerable a las enfermedades que se propagaban rápidamente en un entorno cerrado como el de un navío en alta mar. La falta de infraestructura médica adecuada y la ineficacia de los tratamientos disponibles en ese momento hicieron que las condiciones en el Titanic se volvieran letales para muchos de sus pasajeros y tripulantes cuando la nave chocó con el hielo en el Atlántico. En el Océano Atlántico, el Titanic era un barco de gran envergadura, con 269 metros de largo y 26 metros de ancho, y un peso de más de 46.000 toneladas. Construido por la empresa británica Harland y Wolff, se consideraba el navío más grande del mundo en su momento, con una velocidad máxima de 21 nudos y una capacidad para transportar a más de 3.500 pasajeros y tripulantes en una sola travesía. Su hundimiento en la noche del 14 de abril de 1912 marcó un punto de inflexión en la historia marítima.